Yo te veo preocupado. Nah, Porque son así las... porque no llevo tabaco. Pues el autobús no te preocupa, ¿no? No, el autobús no. Lo único que te preocupa es que no llevas tabaco. Qué tío. Vaya tela. Pues nada, son menos 4 minutos las 8 y aquí no hay autobús. Vamos andando. Ya te digo. Aquí la parada, 8:15, no hay autobús. Hablamos de 25 minutos tarde ya y nuestro ticket de entrada es a las 8:40. ¿Cómo ves el tema? Vale. Muy mal. Parece que ha habido un malentendido y nos han dado mala información sobre la hora de embarque. Total, que nos hemos perdido el autobús y ahora vamos a llegar tarde al caminito del rey. Me emociona hasta el final, a ver si nos dejan entrar. Sí, aquí está, mira. A 1,5 kilómetros empieza. Venga, métete. Dale ahí. El túnel. Está chulo, ¿no? El túnel largo ahí. Es que el túnel es espectacular. Muy bien. Wow. Entramos en el caminito. Gracias por la charla. Vale, vamos allá. Te has enterado, ¿no? Fumar o quitarse el casco, riesgo de expulsión. Lo digo por lo de fumar, ¿eh? Vale, perfecto. Madre mía, aquí estamos en pleno caminito, fíjate, qué bonito. Riesgo de desprendimiento, por eso nos hacen llevar casco. Eso sí. El camino anterior, ese era el anterior. Iba por ahí. Y era mucho más peligroso. En fin, esto lo han modernizado y ahora mismo pues es un paseo relativamente fácil donde se puede andar bien. ¿Vale? Pero el antiguo era muy peligroso. No hay camino, lo que hay es la vía. Sí, allí está la vía del tren. Pero lo que más me preocupa es que estamos siendo sobrevolados por una manada de buitres. Mira, ya lo ves. Carne fresca. ¿Cómo lo ves? Algún turista te morirá por aquí. Sí. Fíjate, ¿eh? Está lleno. Qué tremendo. En fin, seguimos el camino. Bueno, acabamos de entrar así en el canal, ¿no? Dentro de... Esto sería una sequía, ¿no? Un canal para llevar agua o algo. Nos aproximamos ya al último tramo del camino, que es una de las zonas más bonitas donde se puede ver el puente ahí que cruza de un lado al otro. ¡Guau! ¡Qué bueno! En fin, seguimos. Donde está claramente ahí una entrada donde probablemente haya más a medida que nos acercamos al tramo. Las vistas desde luego son... ¿Cómo lo ves? Mira, mira, mira. Hombre, claro que hay animales. Allí hay una casa. Sí, sí, destruida ahora. La caída. Está en descomposición, pero bueno. Venga.
fíjate, con el río debajo. Madre mía. Ahí a la curvita va a estar chulo, chulo. Y aquí hay una foto tremenda. Mira, por allí viene gente. Madre mía, ahí. Con el río aquí abajo. Aquí el camino. Esta es la zona más espectacular, desde luego. Y en el otro lado, curiosamente, la vía del tren. Se oye la fuerza del agua, ¿eh? Se oye la fuerza del agua ahí, tremendo. Mira, mira. Tremendo, qué bonito. Y por aquí sigue hacia la parte norte, que ahí al fondo es por donde hemos empezado. Por esta zona. Mira por donde iba el camino antiguo. Si te fijas, por debajo hay una... Y no había ni valla ni nada. Bueno, pues acabo de dejar detrás el puente, ahí, justo ahí, que ha sido espectacular, la verdad. Cruzar por ahí, tremendo, con unas vistas de 360 de lo que es el río y la parte norte del camino, impresionante. Bueno, y ahora ya nos dirigimos hacia el final, que es la parte sur, donde estaba la antigua fábrica de harinas, que ahora es un hotel, La Garganta, y donde hemos pasado la noche anterior. En fin, una experiencia muy recomendable. Bueno, ya yo, estamos acabando ya el caminito Del Rey. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este viaje que hemos dado? La sombra y el fresquito que hace. Pero en fin, ¿lo recomendarías esto del caminito o qué? Sí. No es difícil, ¿no? No, está bien. O sea, esto es fácil, nada que ver con el Mulhacén del año pasado, ¿eh? No. Nada que ver. Bueno. Se ha sufrido lo justo. Sí. Y ahora, cuando lleguemos allá al hotel, bañito en la piscina. Una cervecita primero. O sea, primero la cervecita y luego el bañito, ¿no? Y luego el baño. Pues venga. ¡Ahí estamos! Bien. Perfecto, nos vamos. Se acabó. Hemos hecho el caminito del Rey. Toma.